Bienvenidos y bienvenidas a Espacio Mindfulness. El episodio número 5 de esta tercera temporada nos espera y lo vamos a empezar ya mismo. Mi nombre es Tony Ram y voy a acompañarte como siempre en estos minutos de autoconocimiento y presencia. En el episodio de hoy quiero recordarte algo fundamental, que tú eres una pieza esencial de este universo. A lo mejor ya lo sabes, pero yo, te lo recuerdo. Sin ti, sin tu mirada, sin tu presencia, la historia de la existencia no sería la misma. Y en el fondo yo creo que tú lo sabes. Y en este espacio, en este podcast, también eres una parte imprescindible. Ya lo hemos hecho otras veces, en episodios anteriores, lo de recordarte la importancia que tienes para el universo, pero ya sabes que este mensaje siempre es bueno, que se renueve y que te haga recordar lo importante que es. La esencia siempre es la misma, aunque la superficie cambie. Pero antes de empezar, si disfrutas de estos episodios, si alguna idea resuena contigo, si en algún momento te has sentido inspirado o te has llevado alguna reflexión valiosa para tu vida, te pido que nos ayudes. Dale al me gusta o valora este podcast en Spotify o en YouTube, suscríbete a la escuela de meditación, ya sabes, a espaciomindfulness.es o al boletín del domingo, al ermitaño, comparte este episodio o déjanos un comentario. Cualquier interacción nos ayuda mucho. Cada acción es importante, porque nos permite seguir trayéndote estos contenidos y expandir esta comunidad de meditadores. Vamos, que ya al mes pues estamos en torno a los 2000, a las 2000 personas que nos escuchan, que interactúan con nosotros. Así que muy felices, tanto yo como todo el equipo, de ello. Hoy vamos a sumergirnos en un tema especial. Además, me parece, como ya he dicho, un tema especialmente importante, que es el sentido de nuestra existencia y la importancia de reconocernos como parte indispensable de este universo. Vamos a recorrer juntos ideas de grandes pensadores, desde Carl Sagan hasta Nietzsche, para entender que nuestra vida no es un accidente, sino una oportunidad única de experimentación y de evolución. Así que respiramos profundamente, abrimos la mente. Eso te lo pido especialmente. Abre tu corazón y empezamos. La reflexión de partida de este episodio es la siguiente. Vive como si el universo tuviese necesidad de ti para existir. Y en verdad, es así. Este mantra lo vamos a llevar durante todas las secciones y lo relacionaremos siempre con las diferentes secciones de Espacio Mindfulness que ya sabéis suelen ser más o menos las mismas. A continuación vienen esas frases de filósofos, de místicos, de psicólogos que históricamente han sido importantes para este espacio y para mí personalmente. Después tendremos esa reflexión maestra que nos mostrará, nos desgranará todo lo que tiene que ver con esta frase. Por supuesto vamos a tener el cuento de sabiduría y por último te pido unos minutos especialmente más tranquilos para poder meditar juntos. Y empezamos con estas reflexiones de grandes personajes de la historia. El primero para mí es muy especial porque fue uno de mis primeros maestros. Nada más, era pues un niño, tendría 8 o 9 años cuando empecé con esto de la astronomía y en aquella época la verdad es que destacaba un científico por encima de todos al respecto de la divulgación de esta ciencia que a mí me ha dado tanto y tan bueno, que es Carl Sagan. Carl dice lo siguiente. El cosmos está dentro de nosotros. Estamos hechos de polvo de estrellas. Somos la forma en que el cosmos busca conocerse a sí mismo. ¡Wow! ¡Qué gran reflexión, qué pedazo de reflexión de Carl Sagan! Cuando miramos el cielo nocturno, y te invito a que lo hagas si no lo has hecho, yo sé que lo has hecho, pero te invito a que lo hagas de vez en cuando o con frecuencia, nos embarga la sensación de pequeñez, de que somos muy pequeñitos y en el fondo no somos nadie.
Somos insignificantes ante esa inmensidad. Hemos hablado en esta temporada ya de esta inmensidad y de esa pequeñez que hace que desaparezcamos en esa entidad universal y única que es el universo. Pero la verdad es que no estamos separados de él, sino que somos su continuación. No sé por qué el ser humano tiende en su historia, cuando habla, a escindirse del propio universo. Formamos parte de él. La ciencia, cuando estudia el universo, parece que a veces se olvida de que nosotros somos una parte, no solo una parte del universo, sino parte fundamental, dado que observamos el universo. Y estas observaciones provocan resultados que en este caso, son científicos o de cualquier otra filosofía. La ciencia nos revela, como digo, que cada átomo en nuestro cuerpo alguna vez fue parte de una estrella que brilló en el firmamento antes de desintegrarse en el tiempo infinito del universo. Otra reflexión muy bonita de Carl Sagan es que somos polvo de estrellas. Pero, ojo, Carl Sagan no habla aquí solo en un sentido poético, sino literal. Por ejemplo, el hierro en nuestra sangre o el calcio en nuestros huesos, todo esto proviene de antiguas explosiones cósmicas. Esto es literal, es ciencia. En cada uno de nosotros el cosmos ha dado un paso adelante en su autoconsciencia y al reflexionar sobre nuestra existencia, el universo se observa a sí mismo. Esta frase es más literal que metafórica, de hecho. No somos una anomalía dentro del universo en este sentido. Somos una de sus formas, de sus fórmulas más bellas de observarse. Otro gran maestro que también acompaña muchas veces a este podcast es Alan Watts, un gran filósofo, maestro zen, que dio tanto en el siglo pasado y que, mi biblioteca está llena de numerosos volúmenes de este escritor, autor, persona que invirtió gran parte de su vida, no hace muchos años, en difundir una idea que tenía también mucho que ver, y él estaba muy relacionado, sobre todo con el budismo zen, aunque intentaba siempre tener una filosofía, cuando hablaba, más neutral, más de alguna manera más entendible al occidental. Su reflexión es: tú eres el universo experimentándose a sí mismo, que similar es a la de nuestro anterior amigo, a la de Carl Sagan. Además, vivimos con la ilusión siempre, como digo, y en una continuación de la reflexión anterior, de estar separados del mundo que nos rodea, como si fuéramos entidades individuales, atrapadas en cuerpos aislados. Y esto es imperdonable. Tenemos que romper esta inercia. Sin embargo, si profundizamos en nuestra percepción, descubrimos que no hay esta división real entre nosotros y el resto de la existencia. Tenemos que parar, tenemos que reflexionar sobre esto. Somos como olas en un océano. El océano es uno y las olas son muchas, pero no deja de ser el mismo océano. Somos manifestaciones momentáneas de esa realidad infinita que fluye. Tu conciencia, tu mente, tus pensamientos, tus dudas, tus emociones, tus anhelos, todo, son la forma en la que el universo se experimenta a sí mismo desde esta perspectiva única e irrepetible que eres tú. Pero no significa que tú seas algo aislado del universo. No eres un simple observador externo del universo, sino una pieza esencial de este gran juego de la vida, o lila, como dirían los hinduistas. Otro gran filósofo que me gusta, y sus amigos también, es Ralph Waldo Emerson, que perteneció al círculo trascendentalista en Estados Unidos en el siglo pasado, y de hecho en la temporada pasada de Espacio Mindfulness tengo solo un podcast dedicado, lo buscas si quieres, si no lo has escuchado todavía, a estas grandes personas del círculo trascendentalista que llevaron ideas orientales al Estados Unidos del siglo pasado. Influyeron mucho en su época, influyeron realmente mucho, y es realmente interesante conocer a los que formaron este círculo, a las personas que influyeron. Lo que dice Emerson es: lo que yace detrás de nosotros y lo que yace delante de nosotros son pequeñeces en comparación con lo que yace dentro de nosotros. Qué curioso aquí. Me recuerda mucho al tiempo vertical del que también hemos hablado en Espacio Mindfulness, a ese kairos, un tiempo que no tiene que ver con cronos, con ese tiempo horizontal de los relojes, sino más en profundidad. Y es que a menudo nos aferramos al pasado o nos preocupamos en exceso por el futuro, creyendo que nuestra historia está definida por lo que nos ha sucedido o por lo que nos podría suceder. Sin embargo, la verdadera esencia de lo que somos no está en lo que está fuera, o lo que está pasando, o lo que pasó, o lo que vendrá,
sino en lo que llevamos dentro nosotros. Nosotros decidimos qué llevamos dentro. En nuestro interior residen la fuerza, la creatividad, el saber estar, la consciencia, el potencial para transformar lo que viene. La clave no está en el destino que nos depara la vida, como si fuera algo azaroso, sino en cómo decidimos desplegar nuestra propia grandeza. Y esta idea es muy estoica, aunque la diga Emerson. No sé si Emerson tuvo contacto con los estoicos en algún momento. Creo que no, pero esta idea estoica es muy, muy acertada. El deseo a aceptar las cosas como nos suceden. Todo lo que necesitamos ya está aquí, en nosotros, esperando ser descubierto, eso sí, esperando a que lo desarrollemos. Otro gran filósofo de todos los tiempos, que está aquí hoy también con nosotros en este episodio, es Friedrich Nietzsche. Y él es muy escueto, es la frase sin duda más escueta de todas las de este espacio hoy. Es conviértete en quien eres. Y punto. Ese y punto lo he añadido yo. Desde pequeñitos se nos enseña a adaptarnos a expectativas externas, a encajar en los moldes, a hacer las cosas que tenemos que hacer para que se vea que nos portamos bien, todo impuesto por una sociedad o una familia o una cultura. Sin embargo, el mayor acto de autenticidad y libertad es descubrir quiénes somos realmente. Muchas veces se toma esto de forma metafórica, pero es muy literal también. Nos tenemos que atrever a vivir en consecuencia de lo que sentimos y lo que somos. Lo que pasa es que vivimos muchas veces enajenados de eso, de esa experiencia en favor de otras que realmente no somos nosotros mismos, sino algunas experiencias autoimpuestas por nosotros, pero que vienen del exterior. Aquí el filósofo Nietzsche nos invita a forjar nuestro propio camino, a esculpirnos con valentía. Y no es nada fácil. De hecho, creo que esta es la tarea más difícil que tiene un ser humano, de verdad, cuando inicia ese camino. Dejar atrás lo que nos limita, abrazar nuestra verdadera naturaleza, aprender a aceptarnos a nosotros mismos. ¡Wow! Esto es muy difícil. Convertirse, al final, en quien uno es, no significa llegar a ser algo nuevo, ojo, sino a despojarse de todo lo que nos han añadido, de lo que no somos, y revelar lo que siempre ha estado dentro de nosotros. Y por último, en este espacio de reflexión, traemos una frase que no es exactamente del autor, sino de uno de sus personajes literarios. Y te dejaré a ti que adivines cuál. No lo diré. El personaje dice así: lo esencial es invisible a los ojos. Y la frase es del escritor Antoine de Saint-Exupéry. No voy a decir qué personaje es, pero sí que voy a reflexionar sobre esta frase o reflexión. Vivimos, sin duda, en un mundo donde lo tangible y lo inmediato dominan nuestra atención, donde valoramos lo que podemos medir, contar, poseer, todo cantidades. Sin embargo, lo valioso en la vida no es lo material, son las cualidades, son el amor, son la amistad, son la conexión, es la aceptación, la compasión que uno puede generar, ese valor que uno puede tener al enfrentar las consecuencias de vivir. Pues es una belleza ver tus propias cualidades y salir al mundo a desarrollarlas, a estar en el mundo con ellas. Estas son realidades que no pueden pensarse ni calcularse, no son materiales, ni mucho menos, pero son las que de verdad dan sentido a nuestras vidas. En El Principito, en la obra en la que sale esta frase, Saint-Exupéry nos recuerda que lo importante no se ve con los ojos, sino con el corazón. Y si aprendemos a mirar más allá de la superficie, descubriremos un universo de significados que siempre han estado ahí. Están esperándonos. No han cambiado en todos los tiempos del universo. Son principios universales, esas emociones, esas experiencias, pero sin duda te están esperando.
Nos adentramos ahora a la reflexión maestra. Ya os la he adelantado al principio del podcast y vamos a volver a recordarla. Vive como si el universo tuviese necesidad de ti para existir. Y en verdad es así. A partir de esta reflexión vamos a tirar del hilo ligeramente y vamos a ver qué frases, qué reflexiones surgen de esta primera reflexión maestra. Quizá has sentido en algún momento de tu vida que eres prescindible, que tu paso por el mundo es algo casual, que no eres importante y no merece la pena seguir mucho más por aquí porque eres algo insignificante e irrelevante en tu vida y en la de los demás. Poco más que un error del universo, un desecho prescindible. Pero te diré algo, eres absolutamente esencial para que este universo sea posible tal y como es. Sin ti no existiría. Sin el fragmento del que eres guardián y responsable, le faltaría lo más importante, una mirada con la que observarse a sí mismo. Cada flor del millón de flores es importante, porque completan el cuadro. No sobra ninguna porque cada una tiene su función y al mismo tiempo sostienen la obra de arte y la hacen posible. ¿Imaginas que empezáramos a descartar, por irrelevante, detalles de un cuadro de Van Gogh, Kandinsky o Remedios Varo? Al final, no podríamos contemplar la inspiración que trabajaron los artistas. Tendríamos lo que tu juicio y opinión te dice que es importante en esa imagen. Y de esta forma nos perdemos la vida constantemente, momento a momento, porque la tomamos por lo que pensamos que es y no por lo que es, en realidad. En un ejemplo más contemporáneo, ¿alguien piensa que un gran equipo de fútbol se sostiene por los jugadores que marcan goles y el portero que los para? ¿Qué sería de ese equipo si saliera a jugar con los 6 jugadores que cumplen este criterio? Vaya, tú y yo sabemos lo que pasaría. Y imagina que eres un papiro, uno de esos rollos de papel de junco del antiguo Egipto que se desenrollaban para leerse. En el momento en el que naces, empiezas a abrirte y observar las primeras imágenes de tu vida. Puedes sentir y comprobar que queda mucho para que te desenrolles por completo y descubras tu secreto. ¿Por qué juzgas tu vida como irrelevante o mala en un punto en el que todavía queda tanto por vivir? ¿Por qué te centras en los detalles que te hacen ver solo lo negativo de la situación? Es el momento de que lo sepas. Lo haces así porque tú eres eso. Tú eres ese malestar, esa desilusión, ese victimismo, esa mala vida. La realidad es que tú eres eso y lo proyectas en el papiro para observarlo. Este proceso de proyección puede parecerte un castigo, vaya, pero yo te invito a que lo mires como una oportunidad. Tu mente, ego, personalidad proyecta en el exterior lo que le sucede para indicarte dónde falla, para que tengas la oportunidad de aprender y crecer, para que te completes en esta vida porque el universo no quiere otra cosa que vivas la vida que has venido a vivir. Eso es, porque iba a querer que vivieras la vida de otro, si lo que necesita de ti es que tú seas tú. Para vivir una vida completa, tienes que abrirte a esta experiencia, que darle una oportunidad, salir del victimismo, salir de la queja, en definitiva, salir de la proyección. Tienes que desenrollar tu vida como si fueras ese papiro a lo máximo que dé. Nadie conoce cuánto va a durar su vida. Ese es uno de los grandes misterios que se guarda el universo para él. Pero si no te atreves a vivirla, perderás una oportunidad de oro para ser tú mismo. Y el universo perderá una oportunidad para reconocerse a través de ti en su eterna infinitud. Y aterrizamos en la sección más divertida, más entretenida, no me cabe duda, de Espacio Mindfulness, en la sección de los cuentos de sabiduría, esa sección por la que las mamás y los papás me escriben, y esto ya es muy importante, todos sabemos los que creamos contenido que un correo electrónico ya es importante,
me escriben para darme las gracias, porque sus hijos los escuchan y les gustan y además luego meditan. Por lo tanto, gracias no a mí, sino a vosotros y a vosotras por compartir esto con vuestros hijos e hijas. A mí me hace muchísima más ilusión seguro que a vosotros, así que gracias de mi parte hacia vosotros, no al revés, vaya. Vamos con un cuento además que me parece especialmente simpático y motivador a la hora de elegir bien al maestro que nos enseña. Bueno, maestros no hay muchos, más bien profesores, ¿vale? Al profesor que podemos elegir para que nos enseñe algo relacionado con el humanismo, que es lo que viene siendo lo que vemos aquí: autoconocimiento, crecimiento personal, humanismo, al fin y al cabo. Así que, bueno, como ya sabéis, pues los cuentos de sabiduría han sido a lo largo de la historia una forma de transmitir enseñanzas profundas, pero de forma sencilla, accesible, oculta. Y esto a mí me encanta. De hecho, de lo que más contento estoy de tener en mi biblioteca es de esa sección de numerosos libros de cuentos de sabiduría de todo el mundo. Porque a través de estas metáforas y relatos breves se nos invita a reflexionar sobre la vida, la naturaleza del ser humano, el universo, mi propio camino. Y como ya sabéis, pues esta sección estamos en ello. Exploramos relatos que desafían nuestras creencias, nos ayudan, nos cuestionan. Cada cuento es una puerta a la introspección. Es un espejo que nos puede enseñar algo de nosotros mismos, algo pendiente que podemos tener. En esta ocasión, en este episodio, os traigo el cuento titulado El maestro impostor. Y es un cuento que proviene de la tradición hindú. Un cuento que nos confronta además con la falsedad en el camino espiritual y nos muestra la diferencia entre lo que es hablar y lo que es actuar. Además nos invita a preguntarnos si estamos viviendo con autenticidad nuestro sentido, nuestro ser, o solo estamos interpretando un papel. No me adelanto mucho, después hablaremos más de este cuento. Después de la lectura profundizaremos un poquito más en su significado. Ahora os dejo con el maestro impostor. Siempre se presentaba a sí mismo como superior en todo. Un día les dijo a sus discípulos en el sermón de la mañana: «Queridos discípulos, estáis ante un gran liberado viviente. Aprovechad mi presencia. Soy puro, autocontrolado, lúcido, y he superado cualquier miedo. Jamás siento miedo en mi condición de liberado, porque vida y muerte ya son lo mismo para mí». Esa tarde, el maestro y los discípulos salieron a dar un paseo. Iban por un sendero cuando de pronto vieron una serpiente sumamente venenosa atravesada en el mismo. El primero en salir corriendo, despavorido, fue el maestro, al que siguieron los discípulos. Cuando regresaron a la Ram, comunidad espiritual, los discípulos le preguntaron al maestro por qué había sentido miedo. Él replicó: «¿Miedo yo? No seáis ignorantes, queridos míos. No conozco el miedo en mi condición de iluminado, pero si me hubiera quedado impertérrito ante la serpiente, habríais pensado que exhibía mi intrepidez. Y eso sí que habría sido inexcusable, porque un iluminado no puede vanagloriarse. ¿Cómo he evitado ese riesgo? Pues corriendo con vosotros».
Bueno, un cuento tan cortito, pero que da para mucho. Da para muchas reflexiones y muy profundas. Yo destacaría una, la de la falsedad del maestro impostor, o el autoengaño espiritual, que podríamos decir, porque tampoco quiero ser demasiado mal pensado. Vamos a hablar de autoengaño. Y este cuento nos ofrece pues esa crítica más afilada sobre la hipocresía espiritual, esa falsedad en la búsqueda de la iluminación. El maestro impostor, este maestro que por suerte no se dice el nombre, ni se le dirá, vamos a dejarlo en ese maestro impostor, se presenta ante sus discípulos como un ser superior. Esto ya es una gran sospecha. Vaya, si alguien te dice en su currículum en una web que es un ser autoiluminado o trascendido, oye, pues ¿qué quieres que te diga? Duda mucho ya de las enseñanzas de esta persona. Además, no creo que tenga mucho que decir una persona que esté autoiluminada. No he estado nunca autoiluminado, pero vaya, si ya estás autoiluminado, no sé qué hacéis aquí en la Tierra. Sin embargo, en esta primera prueba real, en el cuento, pues en el encuentro con la serpiente, su reacción instintiva, pues automáticamente lo desenmascara. Vaya, no tenemos aquí mucho que rascar más con este maestro impostor. Los hay peores. En muchas tradiciones espirituales, trascender el miedo es visto como un signo de evolución, y ciertamente es así. Este cuento nos recuerda esto. La verdadera trascendencia no se predica, se vive. Cuando el maestro huye, despavorido, revela que sus palabras no son más que construcciones vacías. Un personaje que se ha creado para impresionar a sus discípulos. Lamentablemente, en la vida que vivimos hoy de redes sociales, de vídeos, donde las personas que generamos estos contenidos humanistas estamos detrás de pantallas, se puede hacer esto más difícil de detectar, el impostor, ¿no? Yo creo que hay que tener un ojo muy experimentado para poder detectarlos. Y a veces en las pantallas, y me he dado cuenta, pues es más difícil, porque no ves, no tocas, no convives con ese ser humano que te está engañando. Aunque al final también te digo que al final todo este tipo de maestro impostor paga su impostura, la paga. Vaya, en este caso, volviendo al cuento, cuando intenta justificar su reacción, este maestro impostor aún es más revelador. En lugar de aceptar su contradicción entre sus palabras y sus acciones, pues se inventa directamente una explicación maravillosa para seguir sosteniendo la imagen de sabiduría que viene sosteniendo y ofreciendo a sus discípulos. Aquí el cuento nos advierte sobre uno de los mayores peligros en este camino, ¿no? El autoengaño. Aquí es donde quería llegar, no siendo demasiado mal pensado con este maestro, no quiero pensar que es un estafador, pues es un ser humano que se ha autoengañado. Y esto se desvela aquí, en el cuento. Esta hipocresía en la enseñanza espiritual es algo que está ahí, que existe. Por lo tanto, tenemos que estar con los ojos bien abiertos, ser muy conscientes de la fuente en la que bebemos. Lo primero de todo es que a nosotros nos sirva. Evidentemente, si viene de un maestro impostor y a nosotros nos es de ayuda para nuestra evolución, bueno, pues sinceramente creo que puede tener un pase por nosotros. Pero aún así tenemos que estar muy atentos. En este relato, la metáfora, bueno, pues hace referencia a muchas figuras espirituales que en lugar de buscar la verdad, buscan la admiración o buscan tu bolsillo directamente. Se construyen una imagen de perfección, se dejan un pelo muy largo y blanco, se visten de lino blanco y salen a decir que son los iluminados del mundo moderno. Vamos a ver, calma. Pretendiendo haber superado todo miedo, y parece ser que estas personas, bueno, pues ya están trascendidas. Pero cuando la realidad los pone a prueba, su verdadero estado se revela, y siempre acaba haciéndolo. Aunque, como te digo, estemos detrás de pantallas, siempre acaba sucediendo. Y en lugar de aceptar esta vulnerabilidad, fabrican nuevas excusas que son incoherentes. Un verdadero maestro no necesita demostrar su iluminación a nadie, y de hecho probablemente la lleve de forma interior. Además, en los tiempos en los que corre la vida, me parecería necesario que lo hiciera así. No proclama su ausencia de miedo, su pureza, porque quien realmente ha trascendido el ego no necesita que otros lo sepan o lo validen. El cuento nos invita aquí a reflexionar sobre nuestra propia relación con la autenticidad. Te invito a que te hagas algunas preguntas. Por ejemplo, ¿estamos tratando de aparentar ser algo que no somos?
Por ejemplo, el maestro impostor finge la iluminación y muchas veces en nuestra vida cotidiana creamos personajes para ser admirados o respetados. Puede ser en el ámbito también espiritual, pero puede ser también en el ámbito profesional y personal, seguro. La verdad es que siempre se puede encontrar la manera de salir de estos agujeros en los que a veces uno se puede meter. Otra pregunta. ¿Cómo reaccionamos cuando se revela nuestra vulnerabilidad? Cuando nos enfrentamos a una situación que contradice la imagen que proyectamos, ¿podemos reaccionar con honestidad o seguimos con un autoengaño? ¿Aceptamos nuestra humanidad o buscamos excusas para sostener la fachada? Otra pregunta. ¿Nos dejamos impresionar por las apariencias espirituales de los seres humanos? ¿Elegimos maestros o profesores por esto? En la actualidad, como digo, hay muchos maestros, y estoy haciendo con las manos el signo de comillas, maestros, que se presentan como seres superiores, sin defectos ni dudas. Pero un verdadero maestro no necesita proclamarse. Su sabiduría se expresa en la humildad, la coherencia, en la práctica real, no en discursos, no en vídeos. En fin, este cuento, como veis, es corto, pero da para mucho. La verdadera sabiduría es la coherencia. El maestro impostor del cuento no es un sabio, es un actor. Bueno, y ni eso, porque es un mal actor. Su enseñanza es una construcción falsa, sostenida por palabras vacías y su necesidad, por ejemplo, de ser admirado. Pero cuando la vida lo pone a prueba, su ego lo acaba desenmascarando. La gran lección de esta historia es que el camino espiritual no se trata de aparentar iluminación, sino de vivir en coherencia con tu verdad interior. No necesitamos fingir ser invulnerables o perfectos. El verdadero crecimiento comienza cuando aceptamos nuestra humanidad con honestidad y con mucha, mucha humildad. Y nos adentramos en esta biblioteca de Espacio Mindfulness del podcast, explorando nuevos territorios, explorando nuevas personas que van a venir aquí a Espacio Mindfulness a dejar un poquito de su sabiduría, a dejar un poquito de ellos mismos. Ya sabéis que soy una persona muy curiosa y voy a intentar, y es una promesa que tengo con vosotros, voy a intentar traer un poco de todo, ¿vale? Vamos a ver a autores que son diferentes, que me llaman mucho la atención y que creo que los temas de los que tratan han dedicado mucho tiempo y mucha inversión en aprender de ellos para luego transmitirlo. Con nosotros hoy está el autor de un libro que me ha gustado mucho, Tú no existes, de la editorial Kairos. Él es Antonio Lozano y tengo el placer de saludarle y darle la bienvenida a Espacio Mindfulness. ¿Qué tal, Antonio? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Muy bien, como ya sé yo, este libro Tú no existes, yo tampoco, es un libro que tiene una estructura y que está encuadrado en una serie de libros que te has planteado estos años abordar. Me gustaría que nos contaras el aspecto superior a estos libros, es decir, qué es lo que tú has querido, Antonio, transmitir con tus libros. Vamos a hablar sobre todo de este, pero ahora hablaremos brevemente del resto. ¿Qué has querido transmitir? ¿Qué quieres transmitir con ellos? Bueno, lo que quiero transmitir es esperanza. Esperanza de que hay un camino por recorrer muy hermoso que tenemos virgen, ¿no? Entonces, es una trilogía que se inició en 2023 con el libro La sabiduría del no saber, que publicó también Kairos, la editorial Kairos. Ahí lo que invitaba a los lectores a descubrir que el pensamiento nos permite interpretar la realidad, pero que los seres humanos no tenemos la capacidad intelectual y sensorial como para conocer la realidad de manera objetiva y completa. Lo que sí tenemos es una sabiduría más allá del pensamiento, más allá de la razón, que es la sabiduría del no saber,
que sí que nos permitía un acercamiento muy completo a las tres realidades, tanto a la física como a la social como a la personal, ¿no? En el segundo libro, que es este, invito a los lectores a descubrir que en el universo no hay nada separado, es decir, no hay personas separadas con una entidad propia, somos un nosotros personalizados, somos una expresión singular de la vida, pero somos uno con la vida. Ni tan siquiera la humanidad está separada del resto de seres vivos. Entonces lo que invito es a hacer ese recorrido y a través del libro de las cuatro claves necesarias para poder vivir como totalidad. El primero es descubrir que el ser humano es una construcción social. La segunda es, si bien no podemos conocer la realidad física, sí podemos habitar el cuerpo físico, doy una serie de indicaciones. También cómo habitar las emociones, y doy una serie de indicaciones. Y después cómo profundizar en el camino de conciencia. Y también doy una serie de indicaciones. Estos son los cuatro especismos en las pautas para vivir como totalidad del segundo libro, de Tú no existes. Luego habrá un tercero, que ya está escrito, cuyo título será Los algoritmos de la vida, en el que presento la inteligencia esencial del universo, la inteligencia colectiva de los seres vivos. Y ahí se cierra el ciclo como diciendo, el pensamiento no permite conocer la realidad, somos uno, somos un nosotros personalizado, y esa inteligencia esencial es la que rige la vida, ¿no? Y ahí ese es el círculo, ¿no? Interesante. Interesante decir también a todos los oyentes que son libros que se pueden leer perfectamente de forma individual. Yo leí en su momento el primero y te entrevisté. He leído este y también te estoy entrevistando. También estuvimos en otra conversación anteriormente en redes sociales y ya tengo esa ventaja, ¿no? de conocer un poquito más de tu parte. Y me gustaría, a mí sobre todo, como te dije también en otra conversación, me gusta mucho el título que has elegido para este segundo libro, porque no Sí. es casualidad. No, no, no es casualidad. Es una invitación a vernos como universo, ¿no? A no vernos como personas separadas, sino vernos como eso, como un fractal del universo, ¿no? A abrazar la grandeza que somos, ¿no? Sí, y además a mí me conecta personalmente en mis estudios con la tradición Advaita, que es una tradición que a través de ese observador, pues te hace entender esas ilusiones de las que tú también hablas. Después también, por ejemplo, en el hinduismo tenemos el famoso algoritmo, que es una frase, el neti neti, que es yo no soy esto, y me conecta mucho, ¿no? con lo que tú estás escribiendo. Eh, ¿Has recibido ya algunas críticas del libro? ¿Has recibido ya el feedback de los lectores, que para mí siempre es el más importante? Mm. Eh, el libro se publicó el 5 de febrero y ya he empezado, en este libro había algo nuevo, que abrí los encuentros online con los lectores. Y entonces abrí la posibilidad de tener un encuentro mensual de media hora con los lectores del libro para comentar pues dudas, o entonces hacer cada mes un encuentro. Y sí, sí, he tenido una respuesta muy activa de los lectores. El libro está tocando, en el mejor sentido de la palabra, y creo que va a dar mucho encuentro, mucho juego de encuentro con los lectores. Lo he hecho en este segundo y lo pienso hacer también el tercero, ese abrir ese encuentro online con los Sí, me lectores, ¿no? me gusta, aprovecho y me gustaría preguntarte cómo los oyentes pueden encontrarte y disfrutar, ¿no? de esa media hora tuya de valor. Sí, sí. Entonces, en el libro hay un apartado final, que pone encuentro online con los lectores, donde podrán encontrar mis datos de contacto, tanto el Instagram como el email, y a partir de ahí solo tienen que escribirme, y la idea es que ellos propongan eh, una duda, una pregunta o un tema del libro que quieran expandir, aclarar, comentar, y a partir de ahí, pues lo que haremos será convocar cada mes ese encuentro para conversar sobre el tema que hayamos acordado. Muy bien, muy interesante. Pues bueno, ya sabemos los que estáis escuchando dónde dirigiros para poder hablar y hacer las preguntas directamente al escritor Antonio Lozano. Antonio, me gustaría
especialmente conecta conmigo en tu libro diferentes sentimientos o emociones que tú trabajas a fondo en todo el libro, pero especialmente en la última parte, como te dije, es la que más conectaba conmigo, quizá por afinidad y por profesión, por esa parte de la meditación, pero hay como un mantra también, ¿no? En tu libro, que es el amor, el agradecimiento. Esas energías son fundamentales en tu base, ¿no? En tu contexto. Sí, el hecho de vivir como totalidad nace, para que tenga su espacio, necesita una premisa, necesita un previo. Y ese previo es una actitud de agradecimiento a la vida por el hecho de ser, por tener la oportunidad de vivir una experiencia como ser humano, el ser más sofisticado que hay en este planeta y el que es capaz de una mayor conciencia e inconsciencia. Y ese agradecimiento es sin meta, sin búsqueda de provecho personal, es una entrega. Y lo mismo que ese agradecimiento sin entrega y sin provecho personal, también el planteamiento de abrir los brazos para aceptar lo que la vida nos trae, es otra actitud ante la vida. Es decir, la actitud no es luchar con la vida, sino abrazar la vida. Y luego, una vez que aceptas o que abrazas la vida, utilizas tu inteligencia para que lo que suceda y lo que la vida te presenta, te deje como recuerdo, como tesoro, un aprendizaje, una nueva mirada, una ampliación de la mirada. Y por último, hay una actitud que también para mí es muy importante, y es el hecho de que el amor, que es la energía más poderosa con la que contamos, debe ser también, o es conveniente que sea planteado como una acción sin búsqueda de retorno. Es decir, el amor se entrega. Y cuando lo haces así, en el amor no cabe el fracaso, solo cabe el puro disfrute de cuando estás dando, cuando estás entregando tu amor a otros o a ti mismo, ¿no? Entonces, desde esas miradas es donde yo planteo la entrada en, en, en habitar el cuerpo emocional o las emociones de la persona, sí. Qué interesante. Te comentaba también en otra conversación que esto me conectaba mucho con los estoicos y con ese deseo de que las cosas sean como tienen que ser y que es lo que un poquito la vía de la felicidad estoica, ¿no? El Sí. aceptar las cosas como son y eso nos conecta con esa esencia y con esa gratitud y con ese amor. Me gustaría, hay una curiosidad que me gustaría, no sé si los oyentes pues conocerán este eje, porque también es relativamente nuevo, hablando de ciencia, que es el eje intestino, cerebro, no, intestino, corazón y cerebro. Esto, como curiosidad, a mí me llama la atención porque cada día más la ciencia, por suerte, avanza y se conocen nuevas conexiones que antes parecían impensables en nuestro propio cuerpo físico. ¿Qué simboliza esto? Bueno, primero, ¿qué es esto? Y tú qué ves aquí, ¿no? En esta conexión. Mm. Sí, tenemos la suerte de estar viviendo en una época en la que se están desvelando misterios que nos pueden acercar a la vida, desde un lugar muy, muy poderoso. Uno, por ejemplo, es este juego. Siempre hemos pensado que el cerebro era quien comandaba, ah, el cuerpo y quien, era el lugar desde el que salían todas las instrucciones. Ahora ya sabemos que el cuerpo humano tiene 3 cerebros principales, y luego tiene un cerebro distribuido en todo el cuerpo, que es el propio sentido, el sentido de la propiocepción, es decir, los sensores que nuestro cuerpo tiene en todos los lugares, de nuestro organismo. Entonces, el eje intestino, corazón, cerebro es el gran regulador de todas las respuestas a la vida. Y lo que es particular y nuevo, y ya es conocido, es que la dirección va de abajo arriba y no de arriba abajo. Es decir, hay 400 veces más mensajes que van del intestino y el corazón al cerebro que en la otra dirección. Y aunque nuestro cerebro, ubicado en el cráneo, tenga 86.000 millones de neuronas, el que está ubicado en el intestino tenga solo 500 millones de neuronas y el del corazón tenga 40.000 neuronas, son el intestino y el cerebro cada vez está más claro que son los puntos clave. Es decir, es desde donde salen la mayoría de las instrucciones, y entonces el cerebro, que está ocupado
en mantener todos los automatismos de nuestro cuerpo, lo que hace es escuchar y ejecutar esas órdenes. En particular, por ejemplo, hay una historia muy bonita y es, por ejemplo, que cada vez que el corazón pulsa, el cerebro calla. Es decir, el cerebro siempre está esperando escuchar el pulso del corazón para saber dónde se debe colocar, ¿vale? Entonces, digamos que la antigua visión de un cerebro o un órgano que comanda un cuerpo que parece desligado, está, digamos, ha sido recompuesta y es todo el cuerpo el que comanda a él mismo. Es decir, nuestro cerebro, podemos decir que todo nuestro cuerpo es nuestro cerebro y que si hay alguien que comanda, son más el intestino y el corazón que el mismo cerebro ubicado en el cráneo, ¿no? Wow, y esto lo hemos estado aprendiendo en los últimos años, ¿no? Tampoco es algo que... Es muy reciente. Ujú. Me encanta, ¿no? El ver cómo cada vez más, aparentemente, lo que los sabios de la antigüedad pues, han desarrollado con su sabiduría intuitiva, de alguna manera en la sociedad en la que vivimos, más científica, no veo absolutamente ninguna incompatibilidad en decir No, que esas sabidurías de alguna manera se están integrando. sí. En muchas cosas estamos volviendo a saberes muy antiguos. De hecho, la ciencia y la espiritualidad están dando la mano. Estamos hablando de la gran ciencia, la cuántica, los grandes físicos contemporáneos, está muy cerca su discurso está muy cerca de los discursos que podríamos escuchar en las grandes tradiciones hinduistas o en el budismo, el taoísmo. Sí, Entonces, sí, de y hecho, lo hablábamos también, los libros de filosofía de Schrödinger, que especialmente me impactan, vamos, nada, hasta nada que envidiar a la filosofía antigua, a lo que él no. desarrolla en esos libros. Ahora está produciéndose un acercamiento y se está difuminando la frontera, que nunca la ciencia ha estado tan cerca de la espiritualidad como está en estos mismos momentos, pero a la altura de los grandes premios Nobel, por ejemplo, que han estudiado la conciencia, estamos hablando de Edelman, de Penrose, y que sus conclusiones finales se acercan mucho a las posiciones filosóficas que tienen algunos milenios, ¿no? Sí, sí, fíjate, y Antonio, para acabar me gustaría hacerte una pregunta al hilo de esto que estamos hablando, y es por qué todavía hay un sector importante de la ciencia que parece que está anclado a lo newtoniano. No sé si me explico, es decir, Sí, sí. que pese a todas las evidencias que ya en el siglo pasado, porque estamos hablando de descubrimientos de hace casi 100 años en lo que es Sí. mecánica cuántica, relatividad. ¿Por qué todavía cuando hablas con algunos científicos, incluso psicólogos, todavía parecen anclados a ese mensaje newtoniano y no a los descubrimientos que, repito, Antonio, pues que hace ya un siglo que se han trabajado? Sí. Bueno, porque significa cambiar todas las creencias. Es decir, cambiar de la concepción materialista a la concepción cuántica o posmaterialista de la ciencia, Ujú. significa darle la vuelta totalmente al calcetín de las creencias. Es poner el sistema de creencias sobre el que está basado nuestro sistema social, económico, político y judicial, patas arriba. Entonces vamos a Pero, necesitar. pero, pero hay una evidencia absolutamente crucial y hay una ruptura de lo que es el sistema newtoniano a los sistemas relativistas o cuánticos que es evidente. Sí, y luego también hay otra cosa, Tony. A veces, por ejemplo, y a mí me pasa a veces en conferencias, ¿no? A veces tienes personas que son doctores, y a lo mejor son doctores en ingeniería o en biología, pero más que científicos son técnicos, Ujú. con una titulación, vamos a decir, un doctorado, ¿no? Entiendo. Pero, pero no tienen esa amplitud de mira del gran científico, que es decir, es la gran ciencia la que está ahí, por suerte, un número grande de premios Nobel en diferentes disciplinas, tanto en física como en fisiología y medicina, como en biología, que ya están ahí posicionados, pero a veces lo niegan desde personas que están más en la técnica que en la gran ciencia. En la gran ciencia es muy difícil que lo nieguen porque están compartiendo un marco de conocimiento.
Sí, sí, Pero te entiendo perfectamente. Yo desde mi ámbito, el humanismo, como bien sabes, sí, pues siempre vamos a tender puentes y por eso también, Antonio, me gusta mucho tu escritura, tu forma de comunicar, porque me parece que es un puente y siempre voy a contar principalmente con personas como tú, que me parece o intuyo que también tienen esa visión de puentes y de conectores de algo que bueno, que para nosotros quizás sea obvio, pero como tú dices, pues hay que de alguna manera introducir mm, paso a paso, ¿no? sí, yo de hecho utilizo siempre una misma estrategia en los libros y es entrar al corazón a través de la ciencia. Es decir, cuando alguien no te conoce, una manera de ganarte su confianza es mostrar que lo que tú les estás proponiendo está sostenido por las grandes mentes de diferentes disciplinas. De esa manera, la persona, lo que tú propones, que lo que yo estoy proponiendo, que igual es una mirada nueva, ven que está sostenida por las grandes mentes de las diferentes disciplinas y entonces te da su confianza. Una vez que ya tienes su confianza, puedes entrar directamente con un mensaje más profundo, ir directo al corazón. Pero la ciencia yo creo que es una estrategia muy productiva para ganarte la confianza y el corazón de Sí, los sí, la lectores. ciencia de hoy. Pero ciencia, la gracia, La la gracia, ciencia. efectivamente. Sí, sí, sí. Pues Antonio Lozano, disfrutando mucho de estos minutos, nos hemos pasado un poco, pero creo que lo ha merecido. Espero que los oyentes pues lo hayan apreciado tanto como yo, disfrutar de tu sabiduría. Y la tenemos en Tú no existes, yo tampoco, de la editorial Kairos, supongo que en todas las librerías porque es un estreno. Sí, de- sí, sí. y me Y parece que que tiene buena distribución, sí. me consta. Gran editorial. Pues Antonio Lozano, ha sido un placer tenerte en Espacio Mindfulness. Por cierto, tú meditas, ¿no? Esta pregunta me Mm. atrevo a contártela, pero a un gran experto como tú, Zen, es simplemente para dar paso a la meditación. Tú meditas, ¿no? No, claro. Sí, 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 Pues, evidente. El silencio es necesario. Es un pues encuentro bueno, necesario. justo después de la entrevista tenemos una meditación. Te invito a que te quedes y ahora sí ya te despido. Gracias, Antonio Lozano, por estar aquí un ratito en Espacio Mindfulness. Gracias a ti por invitarme. Vamos a meditar. A esta meditación la quiero llamar o bautizar como eres imprescindible. Algo directo, algo para ti, privado, personal, algo que siempre pues, nos toca muy profundamente. En ocasiones todos hemos pasado por ese síndrome del impostor. Vamos, es algo por lo que todo el mundo tiene que cruzar en algún momento de su vida para encontrar su propio camino. Y en este eres imprescindible, en estos momentos de reflexión que vienen a continuación, me gustaría que los tomaras de alguna forma, por supuesto para ti, para tu reflexión, para tu introspección, pero los tomarás como importantes a la hora de recordarte que eres imprescindible. Realmente eres imprescindible. Espero que en los minutos de meditación que vienen a continuación no haga falta que lo recuerda en exceso. Ya sabes, es una historia, es una metáfora. Las meditaciones guiadas de este espacio son eso, cuentos por los que volamos y por los que te invito a que imagines, a que hagas, a que observes sobre todo tu mundo invisible, el mundo interior. ¿Vamos? ¿Me acompañas? Pues vamos a esa meditación guiada. Eres imprescindible.
vamos a hacer en esta meditación guiada, Eres imprescindible, es encontrar nuestro sitio para disfrutar estos minutos con nuestro interior, atravesando nuestro mundo invisible. Una vez tenemos ese lugar, intenta sentarte con la espalda erguida, los hombros relajados, el mentón recogido ligeramente, y mientras tu cuerpo se acostumbra a esta posición, ya sea sentado en una silla o con las piernas cruzadas, empezamos a cerrar los ojos y a focalizarnos en nosotros, en lo importante. Intenta que los sonidos de alrededor tuyo sean una parte más de esta experiencia. No hay nada que te pueda molestar en esta observación. No hay nada que te pueda sacar de ella. Todo lo que ocurre es imprescindible también. Obsérvate en silencio durante unos segundos. Inspira profundamente por la nariz y exhala despacio por la boca. Ya con los ojos cerrados, respira tan solo por la nariz. A partir de ahora que la boca esté bien cerrada. Estás observando tu mundo invisible, tu mundo interior. Un mundo que se materializa a través de pensamientos, de imaginaciones, que empiezan a ir de aquí a allá. Intenta estar atento a esta voz lo máximo posible. Si algún pensamiento se cruza en tu discurrir en esta meditación, observa cómo se aleja también y sigue aquí, en este momento. Hazte esta pregunta: ¿qué sería del mundo sin mí? Y observa el mundo. Puedes observar, por ejemplo, un día cualquiera en tu ciudad. Amanece, las personas se empiezan a mover, los niños y niñas empiezan a ir al colegio, los coches circulan. Observa la vida diaria de esa ciudad sin ti. ¿Cómo sería? En apariencia, parece que no cambia nada, que todo sigue igual. Empiezas a preocuparte, porque la vida parece que no ha cambiado en absoluto, la de nadie. La gente sigue teniendo los mismos problemas, sigue realizando los mismos trabajos. Ves que tienen las mismas rutinas. Todo sigue igual, sin ti. Podrías incluso llegar a pensar que eres absolutamente prescindible.
sobrevolando tu ciudad con esa visión panorámica, te preocupas y observas el mundo. Tu visión panorámica crece, se expande. Y quizá lo que encuentras allí es más alarmante, porque parece que nada cambia. Nada ha cambiado allí. Ahora usa tu visión para expandirte más y más. Ya no solo te limites a esa ciudad. Observa el mundo. Obsérvalo y quizá te asustes todavía más al observar que el mundo funciona exactamente igual sin ti. Todo ocurre y sigue ocurriendo de la misma forma. Ahora expande más tu visión, un poco más. Intenta observar cómo nos observa el propio universo, con esa profunda aceptación de las cosas tal y cual son, sin más, sin juicios, sin opiniones. Disuélvete en la mirada del propio universo. Y con esa mirada, sin juicios, sin ti, con esa pura consciencia de observación, te das cuenta de un pequeño detalle de tu obra. Algo no encaja allí. En esa infinitud, en esa eternidad, un minúsculo punto negro aparece en el mapa. Desde esa visión desciendes hasta llegar a tu ciudad, hasta llegar a un parque cercano a tu casa, hasta llegar a un banco. Y en ese banco observas un punto negro, un punto oscuro. Ahí estás. Ahí está el mundo sin ti. Un mundo aparentemente perfecto, pero al que le falta algo. En tu observación absoluta, consciente, ese punto negro empieza a tomar forma de ser humano, una forma luminosa. Y allí empiezas a aparecer, algo asustado, pero empiezas a tomar tu lugar en este universo, un lugar imprescindible, único. Sin ti, el propio universo baja a observar qué ocurre. Toma la forma y encárnate con poder y luz.
Ahora has visto que para el universo no pasas desapercibido. Eres imprescindible. Todavía desde esa observación universal, has tomado completa forma, has ocupado ese lugar que se presentaba como un espacio oscuro y vacío en este universo. Estás totalmente presente. En esa imagen puedes verte perfectamente. Ahora no te cabe duda. Aunque en apariencia pueda resultar prescindible, este universo sabe y es consciente de que eres imprescindible. Esa clave no se te puede olvidar jamás. Desde ese parque cercano a casa, en el que habías aparecido de alguna manera asustado, camina hasta tu hogar. Y mientras caminas, mientras describes visualmente ese camino, toma más poder, toma más presencia. Obsérvate, aterriza en este momento, asiéntate en la presencia. Eso te va a dar poder y va a hacer que puedas ser más consciente de que tu posición en este universo no es algo sutil, no es algo inoportuno o molesto. Es esencial, absolutamente imprescindible. Regresa a casa, camina y observa. Ya has llegado a tu casa. En esencia, tu vida, como tu casa, como tu espacio, no son algo menor. Esos lugares que recorres cada día son importantes, pero en ocasiones pueden hacer que te olvides de que eres imprescindible. Esta visión general puede hacer que lo recuerdes. Tenlo en cuenta. Cuando cuente 3, regresarás de esta meditación guiada, con la sensación que te ha dejado el final de esta experiencia. 1, 2. Recuerda, eres imprescindible. Y 3. Y mientras te recuperas de esta meditación guiada, espero que te haya quedado esa sensación de soy un ser imprescindible en este universo. Oye, tienes todo este podcast para recordarlo, para escucharlo. Ha sido un podcast en el que se nos ha recordado constantemente este mensaje. Además, se nos ha dado, me parece a mí,
que se nos han dado argumentos suficientes para demostrar que somos imprescindibles en este universo, sobre todo para tu visión. Sin tu visión, este universo perdería una parte muy importante de él mismo. Ya lo hemos dicho en la reflexión maestra, no se puede prescindir de ninguna mirada. También puede ser un argumento incluso bastante general. A la hora de interactuar con otros seres humanos, no podemos olvidar esto. Todas las miradas son importantes. Todas las miradas requieren de nuestra atención. Toda mirada requiere ser escuchada. Vaya, yo estoy convencido de que cualquier ser humano, en su presencia, en su esencia, al final lo que quiere es ser escuchado. Y en este caso yo te invito a que, además de valorar tu presencia, puedas escuchar las de los demás. Y ahí es donde creo que podemos tener una comunión entre seres, en cuanto a que nos sentimos identificados los unos con los otros, nos sentimos escuchados, nos sentimos reconocidos. A partir de aquí, las relaciones de los seres humanos pueden ser más fáciles. Te invito a que experimentes esta sensación. La sensación no solo de que tú eres imprescindible, sino de que cada ser que pasa por tu vida es imprescindible. También lo que nos ocurre, todo lo que sucede es imprescindible. Yo sé que en estas ocasiones puede devastarnos una actitud pesimista de la vida. Te invito a que, como los estoicos, hemos hablado brevemente de ellos en el episodio de hoy, que como ellos desees y aceptes la vida tal y como es, porque es la única manera de seguir creciendo a través de ella. Así lo hacen ellos y yo también te invito a que pruebes esta experiencia. Vaya. Muchas gracias por estar aquí, por pasarte un ratito a escucharme. Gracias por estar, espero que por seguir, y un abrazo muy grande. Hasta el próximo episodio.